Muy bien, en los minutos finales con mucho gusto le voy a responder a la señora presidenta el singular protagonismo que le otorgó a mi persona durante el reportaje del otro día que le dio a Jorge Rial, cosa que, insisto, le agradezco muchísimo a la presidenta. En primer lugar, le agradezco esto de mandarme al psicólogo. Quiero decirle, señora presidenta, que ir al psicólogo no es malo, ¿eh? Si usted lo toma como algo malo, digamos, cuando hay que ir es bueno. De paso le digo que en ninguno de mis comentarios yo la mandé al psicólogo, a la presidenta de la República, pero marco esto. El segundo punto que quiero marcar de esta alusión de la presidenta tiene que ver con algo que muchas veces me pregunta la gente, ¿no? Muchas veces me pregunta la gente, Nelson, cuando usted le habla a la presidenta, ¿no? Toma la cámara y supone que le está hablando a la presidenta, dice, señora presidenta, tal cosa, ¿usted cree que la presidenta lo ve? Y yo siempre le contesto, mire, la presidenta no me ve, pero le cuenta. Y efectivamente, la presidenta el otro día, buscando ningunearme, ¿no? Ante la pregunta de Jorge Rial, dijo, no, yo no lo veo, me dicen, me cuentan que me habla a mí. Así que ha venido muy bien esto, señora presidenta, porque usted ha corroborado lo que yo digo. Efectivamente le cuentan, y le cuentan las cosas que yo digo, cuando tomo la cámara y me dirijo a la presidenta. Así que usted ha aclarado esto, que es una pregunta que me hacen en todo el país cuando voy. El tercer punto, quiero decirle que agradezco este protagonismo que ha hecho que haya tenido llamados de todas partes. Le agradezco enormemente a todos los colegas. No he dado abasto de atenderlos y a los que no pude atenderlos les pido mil disculpas. El cuarto punto que se planteó fue este del diagnóstico a distancia. ¿Cómo es que Nelson hace un diagnóstico a distancia de este síndrome de ubris que tanto revuelo bienvenidamente ha causado? Bueno, el diagnóstico a distancia hoy es una metodología muy importante en la medicina a través de la telemedicina y permite poner al alcance de gente alejada de grandes centros médicos a las mentes más brillantes de la medicina. Así que diagnóstico a distancia en medicina se hace permanentemente, afortunadamente, y con mucha exactitud, porque se establecen parámetros de información que permiten diagnósticos claros y precisos. Así que aclaro esto, y no es ninguna mala praxis, al contrario, se salvan vidas muchas veces gracias al diagnóstico a distancia. Después la presidenta habló como quinto punto, dijo, bueno, fíjense, la enfermedad de Néstor, salió hablando de la enfermedad de Néstor, y a Néstor Kirchner dijo, hubo quien le diagnosticó un tumor, un cáncer de colon que nunca tuvo. Efectivamente, Néstor Kirchner nunca tuvo un cáncer de colon, pero alguna vez se inquietó y pensó que podía tener un cáncer de colon una vez que tuvo una hemorragia anorrectal muy severa. Y esto lo inquietó tanto que en uno de los viajes de la presidenta a Nueva York, Néstor Kirchner aprovechó para dirigirse a Washington y en medio de un camuflaje y demás hacerse una videocolonoscopía que dio negativa. Pero hablando de diagnóstico a distancia, por supuesto, y para marcar esta certeza, a mí me tocó, desde este mismo lugar, diagnosticar a distancia cuál era la realidad médica de Néstor Kirchner después de haber tenido el episodio de la carótida. Y me tocó decir en aquel momento que el expresidente en funciones, corría riesgo, que su vida corría riesgo, si él seguía con el mismo tren de vida que venía llevando en pos de la campaña. Y lo hice ¿por qué? Porque tenía información. Porque Néstor Kirchner había tenido una suboclusión carotidia de la carótida primitiva derecha en febrero del 2010, después tuvo una oclusión de la arteria coronaria descendente anterior en septiembre del 2010, y lo que yo no sé si él sabía, había tenido, cuando tuvo la oclusión carotidia, se le encontró en la tomografía del cerebro una hemorragia, un infarto cerebral pequeño en una zona muda del cerebro, del hemisferio derecho del cerebro, que indicaba claramente que era un enfermo panarterial o plurivascular severo. Y las estadísticas dicen que los enfermos que tienen esta afección, que en el término de 7 meses sufren 2 episodios agudos, como los que sufrió Néstor Kirchner, uno la carótida, otro la coronaria, tienen entre el 37 y el 40% más de chances de morir. Y sobre esto alerté yo a Néstor Kirchner
y de los riesgos, insisto, que con el tipo de vida de campaña llevaba. Eso dio origen a una furia fenomenal por parte del gobierno y de los medios del gobierno. Y recuerdo, entre tantas anécdotas, que 678 dedicaba un segmento titulado El papelón de Nelson Castro, donde yo aparecía diciendo este pronóstico y después aparecía Kirchner diciendo que estaba perfectamente bien. Hasta que lamentablemente llegó el 27 de octubre del 2010 y se demostró que lo que yo decía era cierto. Ese fue un diagnóstico y un pronóstico a distancia. Insisto, lamentablemente certero. El quinto punto tiene que ver con el síndrome de Ubris. El sexto, perdón. ¿No? Todo este revuelo. Y, señora presidenta, hubo de los síntomas, de los 14 síntomas que tiene el síndrome de Ubris, en la entrevista quedaron 2 expuestos claramente. Para no ir en mucho más detalle. Uno, el que dice, el líder cree que la realidad es como él dice que es. ¿Dónde estuvo eso cuando le preguntaron por el cepo cambiario? Dijo, no, no hay cepo cambiario. Diría la presidenta, ¿dónde vive? Todo el mundo que tiene que viajar o a veces experimenta esto. Y más allá que se pueden obtener de alguna manera dólares, mucha gente no puede obtenerlos. Y otro de los síntomas del síndrome de Ubris es el que dice la persona, el líder, toma decisiones sobre cuyas consecuencias negativas no evalúa el cepo cambiario. Las consecuencias negativas que ha tenido para la economía argentina son devastadoras. Finalmente, entonces, ante esto, quiero decirle a la señora presidenta y a los muchos que se han preocupado por esto del síndrome de Ubris y el revuelo que generó, las discusiones que ha habido, las críticas bienvenidas, las difamaciones, los vilipendios, las ofensas que no las contesto. Digo, para todos aquellos que se han inquietado con este diagnóstico que yo corroboro, ratifico, de la presidenta del síndrome de Ubris, que se han enojado diciendo que por qué, cómo lo hace, además quiero decirles, y también a la señora presidenta, que se queden tranquilos. ¿Saben por qué? Porque esto tiene cura. Afortunadamente tiene cura. Y les quiero decir, se lo digo a la presidenta y a la gente que la quiere con toda legitimidad, que esto se cura en el mismo momento que la persona deja el poder. Por lo tanto, el 11 de diciembre de 2015, la doctora Cristina Fernández de Kirchner seguramente emprenderá un camino de cura que hará su vida mejor. Otra vez, señora presidenta, muchísimas gracias. Mi respeto y mi afecto de siempre. Y lo mejor para usted y su familia. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias.